Muy buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. Es una bendición el poder estar aquí en este tiempo, en este momento, en este discipulado Tiempos de Espigar. Para mí es un privilegio el que poder llegar hasta ustedes con este tiempo. Doy la bienvenida a cada uno de los que se conectan por los diferentes medios, a mis hermanos de TikTok, que el Señor les bendiga. A cada uno de los que están por primera vez, también sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es María García, soy esposa del pastor David García. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida a este discipulado Tiempos de Espigar. Así que vamos a estar compartiendo un tema muy bonito, muy interesante y sobre todo de bendición, obviamente, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra es hermosa, la palabra es edificante, la palabra transforma, y qué bendición el poder tomar un momento, ¿verdad? O este tiempo para poder escudriñar un poquito su palabra. Amén. Doy la bienvenida a nuestro pastor. Aleluya. ¿Cómo están, mis amados? Perdone que aquí andamos arreglando un poquito el estudio. Bueno, más adelante vamos a estar ya mucho mejor, gracias a Dios. Ahorita estamos remodelando cosas, haciendo cosas, pero más adelante vamos a estar ya mucho más tranquilos, siempre para poder estar bendiciéndoles a ustedes también. Ustedes están aquí en las redes, digo aquí porque estamos aquí, pero en las redes sociales. Les bendecimos, mis amados. Gracias por acompañarnos a nuestro discipulado Tiempos de Espigar. Mire qué bonito, porque Dios es tan bueno que nos permite, aún después de ciertos temas que Dios nos ha dado para compartir con la congregación, poder espigar aquellos puntos, aquellos ¿cómo le explicaré? Aquellas etapas tan bonitas que podemos ir desarrollando, aquellos versículos que podemos ir desarrollando un poquito más y ampliarlos más según la palabra, ¿verdad? En esta noche vamos a platicar un poquito con respecto a este tema que el domingo lo estuve predicando en casa, el buen poimén. Yo le puse el buen poimén porque la palabra griega es el buen pastor. La palabra poimén es pastor. Entonces vamos a platicar un poquito del buen poimén para poder desarrollarlo en la faceta de familia, como Dios nos quiere que nosotros también vayamos desarrollando, vayamos aprendiendo cada día más y más de su palabra. Por eso este discipulado Tiempos de Espigar es una bendición. Espero que usted nos esté acompañando ahí en casita y pueda también ser y recibir bendición de la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos, hermana María? Amén, amén, ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, Vamos pues vamos a orar. Amén. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, agradecemos Sí, Señor, la oportunidad gracias que nos prestas, Padre, para poder estar aquí, Señor, escudriñando tu palabra. En el nombre de Jesús suplicamos, Señor, de tu porción, de tu unción, de tu Santo Espíritu, que tú pongas las palabras en nuestros labios, Señor, que sea el Espíritu Santo el que guíe en este momento, Señor, y que todos seamos edificados conforme a tu gracia y tu benevolencia. Sí, Desde ya te damos la gloria y la honra, desde hoy y para siempre, así sea. Amén. Amén y amén. Bien, mire, qué importante es platicar un poquito del buen pastor o el buen poimén, porque, mire, fíjese que a la luz de la palabra, nosotros cuando estábamos en el mundo, necesitábamos de alguien que nos protegiera, de alguien que se preocupara por nosotros, de alguien que nos amara. Tal vez por esa situación practicamos ciertas cosas, hicimos cosas no tan adecuadas, caímos tal vez en situaciones muy vergonzosas en algunas de ellas, otras no tan, pero siempre anhelando que conocer a este gran poimén, al gran pastor que es nuestro amado Jesucristo. Pero imagínense que él dice la palabra que dejó las 99 y fue a buscar a la perdida, o sea, a usted y a mí para podernos llevar al rebaño. Ahora, ¿cómo nos encontró? Esa es la palabra. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo te encontró a ti? ¿Cómo me encontró a mí? ¿Qué estábamos haciendo? Perdón, amado, pero algunos estábamos hasta en el fango.
en la sociedad, y de ahí Él metió sus manos y nos sacó del medio de toda esa posilga para llevarnos a un redil, al buen redil. Por eso, fíjese que cuando hablamos y vemos un versículo que quiero compartir con usted, y quiero abrir este discipulado con este tema, con este versículo que dice Juan 10:11. Mire cómo dice el tema. Sí, dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Imagínense, yo soy el buen poimén, y el buen poimén da la vida por sus ovejas. Y fíjese, pero aquí hay dos palabras que yo quiero platicar con usted esta noche, y las desarrollando poco a poco para poderlas entender lo más que se pueda, mis amados, que es buen y pastor. Buen y pastor. Aquí la vemos en dos frases: buen pastor y el buen pastor. Pero hay una versión que es la que también me gusta leerla y escudriñarla un poquito más, y es esta que le pongo en su pantalla. Es el mismo verso y es el expositor. Mire cómo dice. Sí. Dice: yo soy el buen pastor, se refiere a Jesús muriendo por las ovejas. Oiga, la primera palabra que vemos aquí, y se la voy a subrayar para que podamos ir trabajando. Déjeme agarrar mi apuntador para que usted y yo podamos ir aprendiendo. Mire, esta palabra, yo soy el buen pastor, anteriormente la vimos. Pero fíjese qué hermoso, porque dice, ¿y qué dice? Y se refiere a Jesús muriendo, hermanos, por las ovejas. Mire esto, muriendo por las ovejas. Ahora, aquí vamos a otra etapa, porque fíjese que el Padre, viendo la necesidad, viendo el rebaño que estaba esparcido, Él dijo: necesitan un pastor, necesitan quien las pastoree. Entonces Jesucristo dijo: yo seré ese pastor, y mandó al Hijo a hacer una etapa, a hacer una faceta de pastor, a pastorear el rebaño que estaba dispersado. Mire qué lindo. Dice más abajito. Dice: el buen pastor muere por las ovejas, el gran pastor vive por las ovejas. Oiga, y aquí hay un versículo que está en Hebreos 13:20, ¿por qué no lo leemos, si me haces favor? Sí, dice: y el príncipe de los pastores viene por las ovejas. Permíteme, primero leamos este versículo de Hebreos 13:20. Abre tu Biblia ahí, por favor. Abre tu Biblia, si tienes ahí para abrir tu Biblia. Bueno, abrimos tu Biblia. Mire cómo dice Hebreos 13:20, porque son los versículos que tenemos que ir viendo y poniéndoles la atención que se necesita, porque estamos hablando del buen poimén, Entonces, es Hebreos 13, en su verso 20. ¿Cómo? Voy a tener que buscar aquí también mi Biblia, traerla aquí. Sí, dice la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Oiga, qué lindo ese versículo. O sea, por eso se llama el gran pastor vive por las ovejas, refiriéndose a Jesús. Y dice más abajito lo que le marcaba aquí la hermana María estaba leyendo: y el príncipe de los pastores, mire, viene por las ovejas, que está en Primera de Pedro, búscame Primera de Pedro 5:4. Mire cómo dice, es que esto es lindo. Primera de Pedro 5:4. Sí, dice la palabra del Señor. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, oiga, recibiréis la corona inmerecible de gloria. Oiga, cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, nuestro pastor principal. Y dice más abajito: el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, la cruz, su vida, si se daría para las ovejas, mire, garantizaría vida eterna. La cruz siempre es el punto central del cristianismo. Qué hermoso. O sea, como que te amplía más lo que es Jesús, nuestro poimén, nuestro buen pastor. Y le voy a dar algunas, vamos a tocar un poquito con referencias a este versículo. Por ejemplo, ¿qué es bueno? Si usted mira y si usted se va al diccionario griego, que es el 2570, bueno, mire lo que es bueno. Sí, dice que es de una pronunciación, kalos, de afinidad incierta, propiamente hermoso, pero principalmente
figurativamente bueno, literalmente o moralmente valioso o virtuoso, Mire, hermanos, qué y tremendo. por apariencia o uso así distinguido del griego 18, que es propiamente intrínseco, recto, honradamente, honroso, mejor, bien, bueno. Imagínense. Aquí vemos algo que tenemos que analizar. Por ejemplo, las definiciones que vemos en verde. Recto, una persona recta. Mire, honorablemente, honoroso, mejor, bien, bueno. Entonces nosotros, mire, ahora, como estamos dando estas definiciones, váyalo apuntando porque ahorita vamos a empezar ya a entrar en el tema. Bueno, ya estamos en el tema. Ahora fíjese la otra definición, que es pastor, que es del griego 4166. Creo que al principio dije que era hebreo, ¿verdad? Discúlpeme usted. Es la palabra griega 4166 y es poimen, de afinidad incierta. Pastor, literalmente o figurativamente, pastor. Por eso el tema era que poimen, pastor. Y es lindo poder ver estas definiciones porque nos emplean un poquito más el tema. Quiero empezar con esto, mire, definición de bueno. Ahora, como ya vimos qué es el pastor, ahora vamos a ver qué es bueno. ¿Qué entiende usted por bueno? Y aquí le tengo alguna definición de lo que es bueno. Mire cómo dice aquí. Dice, bueno, es un adjetivo que permite hacer referencia a aquello que tiene bondad y por lo tanto es útil, agradable, gustoso, acá dice divertido o apetecible. El término procede del latín bonus. Imagínense qué lindo, mis amados. Entonces, qué bonito es cuando empezamos a entender lo que es bueno y lo que es pastor. Amén. Entonces, cuando uno es bueno, mire, cuando uno es bueno, ¿qué dice? Que es la bondad, agradable, gustoso, mire, y sobre todo divertido, ¿verdad? Según las definiciones que estamos viendo, apetecible. Sí, amén. ¿Qué tienes qué tienes por apetecible? Algo que se ve. Algo que es como delicioso, algo que se te apetece tal vez morder, tal vez comer, algo así apetecible, pues eso es lo bueno. Entonces, por eso es que cuando vemos a Jesús caminando en este mundo, cuando Él puso sus pies, era apetecible, era algo que atraía a la gente, que las palabras que Él mencionaba traían confort, traían esa vida, exactamente, una manera diferente de ver la vida. Entonces, aquellos que vieron milagros y Dios les hizo milagros, sus vidas cambiaron de una manera tan radical, tan radical. Podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, podemos platicar de la mujer del flujo de sangre. Amén. Amén. Ese personaje que la Biblia habla, que esta mujer por querer tocar el borde, ella decía si tan solo tocar el borde de su manto, o sea, qué tan apetecible era Jesús para ella, aparte de que andaba buscando su sanidad, aparte de que ella miraba en él lo bueno, lo agradable, porque Jesús yo no creo que iba triste, iba preocupado, tal vez se preocupaba de ver el rebaño, de ver las ovejas esparcidas, de ver que no tenían un liderazgo, que no tenían una manera o una forma de regirse en las leyes, en las normas de parte de Dios. Entonces, eso le preocupaba a él. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer él? Él vino a pastorear las ovejas. Ahora, hay algo muy importante en todo esto, porque estamos empezando a desarrollar el tema. Déjeme, le doy algunos más versículos para empezar ya a meternos de lleno a esto. Por ejemplo, Marcos 10:18 dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Él estaba reconociendo el señorío del Padre, pero también le decía, mira, Él es bueno. ¿Sabes? Tenemos que aprender, mis amados, usted y yo esta tarde, que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Si usted busca la palabra bueno en la Biblia, no recuerdo, pero son más de 170 y tantas veces que se menciona. No voy a decir el número exacto porque no me recuerdo, pero son más de 170 y tantas palabras. Pero con la palabra bueno. Pero como Jesús estaba refiriéndose
al Padre, fíjese que cuando vamos a Génesis capítulo 1, encontramos lo que Dios comienza a llamarle bueno. Según el verso Génesis 1:10, llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Mire, hermanos, aquí lo voy a marcar. Vio Dios que era bueno. Ahora, en el siguiente versículo, que es el versículo 12, dice, y produjo la tierra vegetación, hierba que dase. Oiga, esto es importante porque ¿por qué en el versículo 12? El versículo 12, el número 12 nos habla de lo que es este gobierno, de lo que es el gobierno de Dios. Y mire cómo dice, y produzca la tierra vegetación, hierba que den semilla según su género, árbol que dé fruto con su semilla en él, según, volvemos a ver, género. Y vio Dios que era bueno. Mire, hermanos, esto está lindo, porque ya van 2 veces y estamos hablando del principio de la creación, donde Dios menciona la palabra por primera vez bueno. Bueno. Por eso es que cuando le preguntaron en Marcos 10:18, ¿por qué me dices que soy bueno? Si mi Padre es el bueno, mi Padre es el que es bueno. Entonces aquí vemos cómo comienza el Padre a manifestar la bondad de Él hacia nosotros, hacia su creación, la humanidad, pero siempre viendo cómo comienza Él a edificar la palabra bueno. Dice más abajito, sí, mamá, el 18. Sí, dice la palabra del Señor, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, vio Dios que era bueno. Bueno, otra vez la palabra bueno, versículo 18, mire el 10, 12 y 18, pero hay uno más, déjese lo comparto, mire aquí el 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Y así, si usted puede ver la Biblia, usted puede ir viendo más y van a ver más que Dios cómo habla, cómo el Padre habla de lo bueno. Entonces, esto es el principio de lo bueno. Por eso es que cuando Dios manda... Es que se está poniendo ya en rojo. Ya está poniendo rojo. Bueno, perdón, ya. Si se apaga, aquí usamos el de mi esposa, no se preocupe usted. Entonces, mire, ahora véngase a Juan 3:16. Ese es el verso que lo usamos para evangelizar, para lo que normalmente siempre lo ocupamos, sobre todo para demostrar que el amor de Dios, ¿verdad? Y dice Juan 3:16, porque de tal manera, mire, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, entonces aquí lo que vemos es que Dios amó. Dios amó. Esto quiere decir, Dios vio bueno. Dio bueno la bondad de Jesús. Dice más el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, dígame usted si no Dios es bueno. Amén, amén. Dios es bueno porque vio la necesidad de nosotros, que necesitábamos del buen poimén, del buen pastor. ¿Y qué hizo? Mandó a su Hijo, o sea, y vio Dios que era bueno mandar a su Hijo por nosotros. Aleluya. Pues cuando Él vio que era bueno, Él dijo, ellos no pueden estar solos, necesitan al buen poimén, al pastor que los vaya guiando, que les vaya enseñando. Por eso, mis amados, hay una estructura que yo hice con esta diapositiva, y mire cómo es esta diapositiva que le tengo aquí. Características del buen poimén. Y yo aquí le puse algunas que yo pienso y estuve estudiando cada una de ellas, y se las pongo ahí en la pantalla para que usted las vaya viendo. Si usted quiere escribirlas, gloria a Dios, pero ahí están, mire, para que podamos ir viéndolas cada una de las características. Pero a mí con la que yo empecé es con la enseñanza, corrige,
instruye, mire, aconseja, exhorta, edifica, ama y da su vida por las ovejas. Qué tremendo, porque el poimén, mire la tarea que hace el poimén. Sí, qué tremendo. Ahora viene algo también aquí interesante, porque así como Dios hace la tarea, Él está esperando que nosotros, como buenos poimenes, como buenos pastores de nuestros hogares, hagamos la tarea. Amén, amén. Hagamos la tarea. Él nos ha dado una tarea a seguir como buenos pastores. Antes de ejercer un ministerio, el primer ministerio que estamos ejerciendo es precisamente el pastorado de casa. Amén. ¿Cómo estás guiando a tu casa? ¿Cómo les estás enseñando? ¿Cómo estás exhortando? ¿Cómo estás instruyendo? ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás amando? Amén. Cada una de estas palabras, mis amados, es algo que nosotros necesitamos ir estudiando, ir desarrollando cada una de las etapas en nuestros hogares. Amén, amén. Porque antes de ir afuera, recuerde, en nuestros hogares se va a manifestar lo que usted y yo somos. Sí. Entonces es algo tremendo. ¿O tú qué piensas? Bueno, yo ahorita, Bueno, digo, por lo que estamos ahorita platicando. de lo que estamos hablando me hace recordar mi vida de principiante, porque pues verdad, no es que uno lo sepa todo, pero cuando uno viene a los caminos de Dios, así como cualquiera de los que hemos venido a los caminos, uno se acuerda de cuando vino al Señor y uno dice, llega uno por primera vez, Sí. no sabe uno nada, solo le presentaron el plan de salvación y nos dijeron en ese momento, el pastor de pastores te pastoreará. Amén. El pastor de pastores te instruirá. El pastor de pastores te edificará. El pastor de pastores te ama. El pastor de pastores da su vida por ti porque te fue a buscar, te fue a rescatar, fue a dar su vida por ti. Amén. Hermanos, cuando yo me pongo a meditar en eso y cuando veo cómo fue, cuando nosotros entregamos nuestra vida, lo primero era que nosotros teníamos que sentarnos a escuchar al buen pastor, Al buen así poimén. como sus discípulos estaban sentados escuchando al príncipe, lindo, al qué príncipe lindo. de los pastores, y esa gente que Dios mandaba, el Señor mandaba a recostar en el césped o en el pasto, a que escucharan la voz de su pastor. Por eso en la preexistencia, cuando dice la palabra que Él nos predestinó, la voz de pastor la escuchamos, y por eso yo digo que escuchamos esa voz y que nos hizo clic en el momento Amén. que aceptamos al Señor. Qué bendición, hermanos. Somos bienaventurados que pudimos escuchar la voz de nuestro pastor. Gloria al Señor. Exactamente. Qué bueno lo que estás enseñando, porque me recordé cuando se acostaron aquella multitud que era cuando fue el milagro del pan y los peces, Amén. que estaban todos sentados. Yo me pongo a pensar que el buen poimén enseñando la palabra y toda esa multitud escuchando. No usaban micrófonos como tú y yo estamos usando, no usaban parlantes. Quiero ver si me Sí, aquí me dijo cuando se apague. Entonces, imagínense cómo escuchaban ese mensaje, esa enseñanza. Por eso es que cuando vemos este verso que les muestro, mis amados, porque vamos a platicar un poquito lo que es la importancia de la enseñanza. Mire esto, Juan 6:45. Escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Padre bendito. Entonces, mire cómo comienza el buen poimén con la enseñanza. Hermanos, a mucha gente, perdóneme, amado, perdóneme usted, y que pisemos el callo, pero a mucha gente no le agrada la enseñanza, no se sienta a escuchar. O sea, perdónenme, vuelvo a repetir, nos gusta la danza, nos gusta disfrutar y me meto en el paquete para que no se sienta solo. Nos gusta la danza y todo, pero cuando viene el momento de la enseñanza, comenzamos hasta a bostezar. Sí. Empezamos a llamar al pastor. Venga, pastor, venga. O sea, entonces ahí donde a veces se ve el interés del creyente en el aprender. Una cosa es la prédica
pero otra cosa es la enseñanza. La enseñanza, mis amados, es algo tan hermoso porque el Señor lo dejó en Efesios 4:11, donde Él habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mire eso, los maestros están ahí, porque un maestro es el que va a enseñar. El buen poimén en la manifestación, en la unción del magisterio, estaba enseñando lo que la hermana María estaba ministrando hace rato, que ponía el ejemplo de cómo los discípulos se sentaban a escuchar y aprender del buen poimén, de nuestro pastor, Jesucristo. Porque él mismo les decía: a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes se las vengo a enseñar, les vengo a abrir un poquito más el panorama para que ustedes las entiendan mucho mejor. Hermanos, la enseñanza es bien importante en la vida del creyente, es lo que te va a ir desarrollando, es lo que te va a ir haciendo crecer espiritualmente. Bien por la prédica, pero la enseñanza. Sí, y fíjate que la enseñanza es elemental para todo cristiano, porque obviamente necesitamos ser equipados, necesitamos ser preparados. El equipamiento, necesitamos exactamente. ser, cada día irnos despojando de esta naturaleza, porque pues sabemos que todavía estas áreas todavía se siguen manifestando, desafortunadamente, pero es importante eso, porque me viene a la mente ese pasaje a donde dice que, hablando de lo que estábamos hablando anteriormente, Sí. que Dios dijo y dijo Dios, es bueno, ¿verdad? Es bueno, Ajá. exactamente. Entonces, cuando no tenemos la enseñanza, la instrucción, no viene ese discernimiento, porque dice la palabra que para poder discernir entre el bien y el mal, pero dice que ahora a lo malo le dicen bueno. Por falta de enseñanza. Por falta de la enseñanza. ¿Por qué? Porque no están ejercitados sus sentidos. Exactamente. Y necesitamos que el buen pastor, sentarnos a oír la voz de la palabra del Señor que pone en labios de nuestro pastor. Amén. O sea, no es el hombre, sino es el espíritu de la palabra. Amén. La cual nos está cada día instruyendo, cada día nos está poniendo, así como dice la palabra: mi palabra es lámpara en tu camino. Qué bendición tan maravillosa el poder tener esta enseñanza. Definitivamente nos abre cada día más los ojos al poder verlo en los tiempos que estamos viviendo, pero a veces no captamos, porque como lo que mencionaba ahorita en este momento, ¿verdad? Que muchas veces en la enseñanza es a donde a veces empezamos a dormitar, empezamos como que quiero ir al baño, Sí, porque porque quiero un snack. Entonces, y mire qué tremendo. Vuelvo a repetir, si pisamos el callo, usted disculpe, pero ¿cómo puede pasar de cuando termina la alabanza y va a empezar la prédica, parece una manifestación hacia el baño? Mucha gente sale en el momento más preciso para poderse sentar y aprender, se van al baño, se distraen. Otras personas, vuelvo a repetir, si piso el callo, perdóneme usted, ¿por qué nos sentamos hasta atrás? ¿Por qué no sentarnos enfrente a poder llevarse su libretita y a poder, como una escuela, mis amados, sentarse adelante y aprender de lo que nos están enseñando? Hermanos, es la palabra de Dios, es lo que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu cada día. Una vez escuché al apóstol dar un comentario acerca de que cuando está el tiempo de la profecía, todos guardamos silencio y todo. Claro, así debería de ser en todo el culto, porque me refiero hablando en el sentido de tener el debido respeto, el debido, respeto más que todo ante el Señor, porque también en las ofrendas, en los diezmos, también hay decía una paradera para acá y para allá. Y en la palabra, pues, estamos igual también tenemos que dar el respeto a lo que estamos haciendo. Reverencia en la palabra. Sí, estaba pensando en la palabra reverencia, porque necesitamos ser reverentes. Exacto. Ahora, ¿dónde se aprende la reverencia? Como ministros de la palabra y como padres, en casa se comienza. Una porción se enseña en casa y otra porción se enseña en la iglesia. Por eso es bien importante la enseñanza, mis amados, apréndaselo, la enseñanza. Cuando toque enseñanza, discipulado,
vaya al discipulado, siéntese, llévese su libretita, llévese su Biblia, para lo que estén hablando usted esté apuntando, porque va a llegar el momento que esos apuntes que usted tiene le van a recordar principios que necesitamos para esta vida. Me recordaba una actitud que hacíamos cuando no estábamos en los caminos, que pasábamos al frente y hasta pues no dar la espalda, ¿verdad? Dábamos la vueltecita, no sé cómo, cuando iba para el altar, pues más Ajá. Sí. Bueno, no quiero decir el nombre de la entidad a donde antes estaba. Ah, sí, en esa cruz grandota, esa iglesia grandota que se llama, bueno, templo grandota. Pues sí, entonces decían que era una falta de respeto Sí. el que uno diera la espalda. Entonces, ahí sí hacíamos reverencia, pero ahí ni llevábamos Biblia, digo yo, porque pues ahí no nos instruían, ¿verdad? Pero, bueno, véngase conmigo porque sigamos al tema. Tienes un versículo ahí muy bonito que estaba viendo. Sí, dice que está en Salmos 32:8, dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo daré consejos y velaré por ti. Qué lindo versículo. Y eso lo hace un buen pastor, porque Claro. al momento que instruye, al momento que te muestra el camino, ¿verdad? Te da la misma vez, te está aconsejando para que puedas ahora sí que caminar en esa sabiduría, y el Señor siempre está velando por nosotros. Sí, por eso le digo, es bien importante, hermanos, de veras, por ejemplo, en el caso personal, hablo personal mío, ¿verdad? No hablo por ella, hablo personal. Nosotros, cuando tenemos la escuela de pastores, la escuela de ministerio, siempre procuro sentarme hasta adelante. Yo tengo mi muchacho, muchos lo conocen, entonces él a veces está inquieto y me tengo que un poquito para atrás, pero la mayoría del tiempo me gusta sentarme hasta adelante. La razón es que pongo más atención, no tengo tanta distracción y puedo poner más atención a lo que se me está enseñando en ese momento, y tengo pues puedo estar apuntando lo que nuestro pastor, nuestro apóstol nos está enseñando en ese momento. Amén. Por eso es bien importante, hermanos, que uno ejercite la enseñanza. Ahora sí se me acabó. Ahora sí se me acabó. Es bien importante que nosotros ejercitemos la enseñanza. Hermanos, cuando uno nace, fíjese cómo este ejemplo, cuando uno nace de pequeño, ¿quién te enseña? Tus padres. Número uno, te enseñan a caminar, te enseñan a hablar. Y algunas veces la primera palabra que te dicen, y a veces están los dos allá hablando, di papá. Y la mamá, no, di mamá. Y allí está con el bebé. Las primeras palabras que un niño dice, tal vez sea la palabra papá o tal vez sea la palabra mamá. Ahora, si lo relacionamos en la vida del creyente, en su crecimiento, ¿cuál sería la primera palabra que debería decir ese primer nacido? Nacido de nuevo me refiero. La primera palabra yo creo que debería decir, Dios es amor. Por decir así, no, estoy solamente haciendo como un pequeño ejemplo. Pero hermanos, necesitamos nosotros la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque incluso hay profecías y hay palabras que están escritas que dice que muchos serán engañados. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de enseñanza. El buen poimén, el buen pastor, una de las tareas que hace es desarrollar la enseñanza en ti, es enseñarte el camino, es enseñarte dónde está el camino, como leíamos en Salmos, que Él nos va a enseñar el camino, pero si nosotros no estamos dispuestos a aprender, ay Señor bendito, es otra situación. Por eso es que tenemos que poner atención a la palabra. Dice un versículo, no me acuerdo cómo dice, mi pueblo padece por falta de ¿qué? De conocimiento, del conocimiento. Ahora, ¿qué tan importante es el conocimiento en estos tiempos, mis amados? En estos precisos tiempos, ¿qué tan importante es el conocimiento? En aquel tiempo se estaba expandiendo la iglesia, iba creciendo, pero aún así tenían conocimiento. El conocimiento de Pablo es un conocimiento lindo y hermoso, en los cuales hasta hay palabras y frases que él usaba que nosotros, al menos en lo personal, cuando lo leo, híjoles, por ejemplo, os digo un misterio.
Mire eso, búscame ese versículo, mamita. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos arrebatados. A ver cómo está la cosa, apóstol Pablo, porque, perdonen mi ignorancia, porque yo no alcanzo a entender ese misterio. Otro misterio tan hermoso es la kenosis de Cristo, Filipenses. Dios mío, cuando empecé a ver eso dije, ¿y esto cómo hacemos? Hermanos, es que Pablo tiraba unas enseñanzas tan tremendas que uno se queda a veces pensando, pero antes de esas enseñanzas preparó a ciertos hermanos, preparó ciertos colaboradores que le ayudaban en su ministerio. ¿No tienes ahí, mamita? Ahorita mismo cuando lo tengas. Entonces, dice, no todos, si usted lo tiene por ahí, pásemelo por ahí, apúntemelo ahí en el chat para poderlo buscar aquí y todos podamos participar. Es 1 Corintios 15:51. Y escuchen este secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. ¿Sí continúa? Cámbiame la versión, no sé qué versión tienes, la Biblia de las Américas me gusta más. Pero fíjese ese verso. Ahora, cuando usted se sienta y comienza usted a poner atención a lo que está hablando Pablo en ese momento, y dice aquí, por ejemplo, que lo tiene, he aquí os digo un misterio. Hermanos, simplemente ahí, he aquí os digo un misterio. ¿Qué entiendes por misterio? Un enigma no revelado, algo que no se ha abierto, algo que se va a revelar. Y dice más, no todos dormiremos. Miren los puntos y las comas. No todos dormiremos. A ver. Tenía la esperanza de que él fuera arrebatado. Exactamente, él está hablando del arrebatamiento, mamita, una estrellita, amor, del arrebatamiento. Les está enfatizando el arrebatamiento. Pero ¿en dónde se va eso? En la enseñanza, el buen poimén enseñando, equipando, preparando al pueblo. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos esa disponibilidad de que cuando haya enseñanza en la iglesia, usted sea el primero de estar ahí. Mire, en lo personal, los líderes, los ancianos, los de la alabanza, son los primeros que deben de estar en primera fila. Los servidores, si a usted le toca en ese momento sentarse a escuchar, servidores, siéntese hasta adelante, a recibir. Va a llegar el momento que usted le va a tocar servir, gloria a Dios, pero cuando le toque recibir, mire, adelantito, ahí siéntese, ahí prepárese, agarre nuevamente su pluma, su lápiz y comience a desarrollar eso que le está dando el Señor. Y cuando le caiga a usted un pensamiento, apúntelo. No se vaya. Y cuando venga un rema, diga, ese rema es tan hermoso y apúntelo. ¿Por qué? Porque es impresionante, es linda la enseñanza. Por eso le puse este ejemplo que le estoy hablando de Pablo. Porque él dice, pero no todos, mire, pero todos seremos transformados. Viene una transformación. Y habla de un todo. O sea, la fe de Pablo decía, todos ustedes, o sea, todos nosotros, hablaba de nosotros, hablaba del pueblo de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la enseñanza, mire cómo se comienza a abrir la enseñanza, a que usted pueda comenzar a dar de lo que hay en su corazón. Ayer me decías una frase, ¿no te recuerdas? Cuando estábamos en la oración, que me dices cuando estabas orando, que de la abundancia del corazón, habla la boca, me estabas mencionando eso, ¿no? Imagínate qué impresionante. Ahora, de la abundancia de la enseñanza, Habla la boca. habla la boca, exactamente. De la abundancia de la enseñanza, habla tu boca. Sí, me acordaba de eso porque sabemos que la palabra también dice que no porque tengamos oraciones muy adornadas de alguna manera, con palabras, ¿verdad? Sino que lo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, de lo que hemos aprendido, de que cuando uno está orando, por ejemplo, dando un ejemplo, ¿verdad? De por sanidad, y nosotros viene la palabra y decimos, como dice tu palabra,
que por tus llagas hemos sido sanos. Entonces es lo que está dentro de nosotros, porque sí tenemos que orar con entendimiento, ¿verdad? Pero también en el espíritu, obviamente. Entonces todo viene a través de que el Señor nos dé ese conocimiento, porque dice la palabra que fluirán ríos de agua viva, ¿verdad? Qué lindo, esos ríos que fluyen. Por eso, hermanos, es bien importante la enseñanza. Vuelvo a repetirlo, si usted sirve en la iglesia, si usted es de la alabanza, anciano, diácono, servidor, cuando toque el momento de la enseñanza, siéntese hasta adelante, llévese su libretita y mire su Biblia, y lo que el pastor, el buen poimén, comience a dar, usted mire, anotar. Ya le dije, después eso que usted estaba apuntando, hay una cosa que se usa en las escuelas seculares, que tiene un nombre, que cuando usted escribe y usted lee, el aprendizaje es mayor que cuando no lo hace. Exactamente, hay más retenimiento en la enseñanza. Por eso, hermanos, es importante que usted, cuando vaya a su culto, llévese su libretita para que esté, mire, porque hay más, va a retener más todavía. A veces somos espectadores, es bueno, no digo que no, pero qué mejor que podamos retener lo más que se pueda de la prédica, de las enseñanzas. Porque, hermanos, una de las etapas del buen poimén, del buen pastor, es la enseñanza. Miren, le voy a enseñar un versículo. Véngase conmigo. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Imagínense, todos tus hijos serán enseñados por Dios. Claro, sí. Y perdóname que me quité mis lentes. Y grande será el bienestar de tus hijos, porque fueron enseñados. O sea, tú como parte de esta enseñanza, tú estás como aguardando. Y es que como parte, ¿verdad? Ahora sí que como padres, ¿verdad? ¿Qué les enseñamos entonces a nuestros hijos? Porque creo que sabemos que si tienes hijos pequeñitos que van a su escuela bíblica, que van a su clase, pues sí les van a enseñar, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Las maestras les dan su tiempo a los niños, y creo que una vez comentaste, ¿verdad? Que a lo más un niño pues puede estar poniendo atención hasta unos 15 minutos. Depende de la edad. Depende de la edad, ¿verdad? Porque muchas veces nos tocan niños muy chiquititos, pero cuando son niños ya un poco más grandecitos, pues se les puede dar algo más extendido. Pero a nosotros, ¿verdad? Como padres, nos toca dar. Sí, nos toca proveerles de lo que nosotros hemos recibido, porque dice la palabra que de gracia hemos recibido, de gracia da. Amén. Así que eso es algo que quería también mencionar, ¿verdad? De que somos responsables de esta palabra que ha caído en nuestro corazón. Me recuerdo estaba platicando con Heaven, una nena de la iglesia. Sí. Hermanos, una nena de 4 añitos. Ya tienes 5 o 6. Bueno, entre 5 y 6. Por ahí, sí. Resulta que esta nena se sabe ya el Antiguo Testamento. Sí, casi se lo sabe todo cada completo. Vez que llego a la clase le digo, un libro más. Entonces, algo que nosotros instruimos a los maestros que enseñan con los niños es precisamente enseñar los libros de la Biblia. El fin es que todos se aprendan los 66 libros de la Biblia, pero los libros pentateucos, libros proféticos, libros de la ley, libros proféticos, todo lo que es la Biblia prácticamente. Entonces, cuando les pregunto a los nenes cómo van con los libros, me los dicen, hermano, y eso me llena de gozo, porque estás enseñando. Se cumple aquel versículo que está en Deuteronomio capítulo 6, instruye, da los mandamientos, las ordenanzas que Jehová tu Dios te ha dado. Entonces es impresionante cómo juega un papel bien importante en la enseñanza en casa, la preparación en casa. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la iglesia comenzamos a ver otro ambiente, porque ya vamos desde casa preparados. Claro, sí. Ya es otra cosa diferente, ya no estamos con que, ¿y ahora qué va a pasar? No, por eso es parte de la enseñanza, enseñar desde casa, mi hijo,
nos toca servicio, nos toca culto, nos toca enseñanza, vámonos a sentar hasta adelante, pero eso debe ser en casa. Entonces estás instruyendo al niño, le estás enseñando algo que al tiempo le va a causar mucho bien. Entonces, por eso he hablado de la enseñanza, ¿verdad? ¿Tienes algo más? Sí, a mí me da mucho gozo, definitivamente, porque los niños reciben la palabra cuando tú les estás dando, ¿verdad?, la enseñanza. Por ejemplo, me acuerdo de un tema que estábamos dando ese día acerca de que nosotros somos la luz, porque Cristo, ¿verdad?, puso su luz dentro de nosotros. Así que somos luz, somos testimonio. Y yo pensé que a la nena se le había olvidado y para el siguiente domingo le pregunté y le dije, ¿qué fue el tema que hablamos la semana pasada? Dijo que somos luz y que la luz no se puede esconder, y que me llenó mucho de gozo porque quiere decir que retienen. Los niños son muy inteligentes, retienen la palabra, pero verdad es que Dios ponga la gracia en nosotros para poder transportar esa bendita palabra del Señor. Amén. Por eso, mis amados, el buen Poimen, mire lo que hace. Le pongo la gráfica aquí para que usted la vea y la tenga en mente. El buen Poimen enseña, corrige, instruye, aconseja. Hermanos, la corrección es algo bien importante también. Como buenos pastores, hermanos, cuando el ministro llegue el momento que pues vaya a haber una corrección, no, pues hermanos, hay gente que no le agrada la corrección y lo primero que andan buscando es la puerta donde salir. No, mis amados, Y fíjate hasta que eso. una de las definiciones, pues, ¿verdad?, que pone unas características del buen pastor es que ama. Dice que el que toma por hijo, ¿verdad?, el que ama lo va a corregir, el que lo arrastra. En otras versiones habla de esa manera, Sí. Porque Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, no quiere que perezcamos, ¿verdad? Porque No, sino él que quiere todo lo contrario. Sí, Él quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y, ¿verdad?, de esa manera, pues, vemos el amor que tiene con nosotros y la paciencia que tiene con nosotros. Uy, es tremendo. Por eso que que, Dios está mire, con- ahora, el consejo, hermanos, a mí me sorprende el consejero de David, Aitofel, un consejero de primera, que sus consejos eran tan acertados que no tenía problemas, mis amados. Y por una situación, Aitofel es un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita, de lo que es enseñar consejo, instrucción. Porque este consejero daba los consejos tan exactos que así se daban. Pero cuando empezó a entrar el otro conocimiento negativo, aquel conocimiento que a veces te dice, es que tú eres mejor que tu pastor. Sí. Es que cómo vas a creer si a ti te bajan los remas mejor que tu pastor. Padre Santo, hermanos, ahí ya empezamos a declinar a otra situación. Sí, ya viene un declive. Exactamente, a pensar que solamente Dios habla por nosotros. No, Dios nos guarde. Como dijo Elías, ¿no? Solamente Dios habla por medio de no, hermanos, amados. Por eso que cuando vemos la enseñanza es como, déjeme le explico, yo lo comprendo de esta manera. La enseñanza es como es ese, ¿cómo le llama? Te anivela, te va nivelando tu mover, como la ley del péndulo, ni tanto para la derecha ni tanto para la izquierda, sino que te vas manteniendo ahí. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente que tiene mucho conocimiento, gloria a Dios por el conocimiento, pero muy poco baja su corazón. Entonces, a veces el conocimiento envanece a la gente, te envanece el tanto conocimiento, tanta palabra. Pero hermanos, si con poco que aprendas y lo pones por práctica, es una gran bendición. Es una gran bendición. Claro que es un proceso que vamos, mire, caminando hacia poder aprender cada día más de nuestro amado Poimen, nuestro buen pastor que es Jesús. Porque hermanos, nos falta, Dios mío amado, tanto que tenemos que aprender. Definitivamente. Tanto que tenemos que aprender. Mire, no sé cuántos años usted tenga en el Evangelio. No lo sé. Pero en todos esos años en el Evangelio, aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Cuánto hemos puesto en práctica? Sí.
¿Cuánto ponemos en práctica? ¿Cuántas predicaciones predica su ministro, su pastor durante el año? ¿Y cuánto usted pone en práctica? Permíteme, ahora sí se me bajó. ¿Cuánto ponemos en práctica? Es increíble, mis amados, porque, mire, nosotros damos discipulado, damos oración, los cultos familiares, los cultos generales. Bueno, es algo, pero hay otros ministerios que toda la semana tienen actividades. Y yo de veras pregunto, hermanos, ¿qué tanto estamos poniendo en práctica de todas esas enseñanzas? Si es que nos sentamos a escuchar la enseñanza. Porque ahí va otro punto. Es fácil llegar a la iglesia. Estamos físicamente, pero mentalmente no estamos en la iglesia. Andamos arreglando el carro, andamos viendo si apagamos las luces, andamos viendo si pagamos las cuentas. Físicamente, corporalmente está tu cuerpo en la iglesia, sí, pero ¿dónde está tu mente? Esa es otra situación. Entonces, necesitamos que esté tu cuerpo y tu mente en la iglesia para poder recibir las enseñanzas de tu buen poimén, de tu buen pastor, de aquel que te está enseñando, te está instruyendo, porque hermano, necesitamos la instrucción. Usted me dirá que no, yo sí la necesito. Todos los días yo necesito sentarme a que me enseñen. ¿Por qué? Porque tarde que temprano todas esas enseñanzas vienen a dar su fruto, vienen a dar su fruto. Por eso yo recalco y le vuelvo a recalcar, cuando usted vaya a la congregación donde usted participa, llévese su Biblia, llévese su libreta, su pluma y siéntese en las mejores sillas, si es posible hasta adelante. Gloria a Dios. Llegue temprano para que agarre un buen lugar y cuando comience la enseñanza ya no se mueva de ahí, porque vuelvo a repetir lo que comentamos hace rato. Llega la prédica y parece manifestación. Se levantan todos, la mayoría va al baño, va a tomar agua. Hermanos, pues por lo menos un poquito de reverencia, ¿no? Digo yo, perdónenme si piso el callo, pero necesitamos aprender. Yo necesito aprender, hermana María. Claro que sí, yo también, de plano. Y hay mucho que aprender. Mucho que aprender. Mira, por ejemplo, yo le hablaba del consejero del consejo, pero vamos, mire, la instrucción, o la otra, el buen consejo. Está la exhortación, está la edificación, hermanos, la edificación, Padre Santo. Si es que esto todo es lindo, porque si usted agarra una por una y la va desglosando, es una enseñanza preciosa. Ahorita estamos con la enseñanza. La enseñanza, por eso le puse ahí características del buen poimén, del buen pastor, y una de ellas es la enseñanza. Acuérdense que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No puse el versículo, pero fíjese ese versículo. ¿Por qué? Porque fueron enseñados anteriormente. Hubo una estructura, ya hubo una formación. Por eso que cuando viene Jesús, hermanos, a muchos nos hace fácil, perdónenme qué es esto, pero a muchos se nos activa ese conocimiento. Yo he oído hablar de Jesucristo. ¿Dónde lo escuché? Hermanos, si fuimos enseñados por el Padre, según los versos que le mostraba a usted. Sí, y fíjate que, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:11, a donde dice, por eso anímense, edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos, si no tuviéramos esa instrucción, esa enseñanza, ¿cómo podríamos poner en práctica lo que dice la palabra, verdad? Que uno que debe animarse y edificarse, de acuerdo a lo que, verdad, a las características del buen pastor que edifica. ¿Cómo nos edificaremos si no nos dejamos edificar por el pastor de pastores? Entonces, todo tiene conexión con todo esto, con la manera de cómo debemos vivir, porque de plano que si no escuchamos, ¿verdad?, la palabra, no la vamos a poder retener, no la entendemos, no la entenderemos. Pero si nos ponemos, como lo de que estabas mencionando, llevando tu libretita, y yo no sé si tiene la costumbre de que cuando regresa a casa vuelve a checar los apuntes, ¿verdad? Ahora sí, como decía un pastor, me recuerdo, dijo, si está con duda, vaya todavía más allá, vaya usted todavía más allá, una milla más allá, vaya a indagar un poco más si quiere, porque ahí está lo que está en la palabra. Sí, Amén. Exactamente. Mire, bueno, ay Señor, el tiempo. Bueno, el tiempo se va y es normal, pero bueno. Termino con esto, un ejemplo que le quiero dar.
Mire, yo cuando nosotros, bendito sea el Señor, cada mes tenemos nuestra escuela de pastores. Regularmente es cada jueves, todos los días jueves tenemos, por cierto, mañana es nuestra escuela de pastores. Aunque estamos en Zoom, amados míos, aunque estamos en Zoom, pero igual, así como estamos transmitiendo, así ponemos la cámara y así estamos, en el caso de mi esposa, está aquí en casa, mira, atenta a lo que nuestro apóstol está enseñando. En el caso mío, igual, en mi trabajo me hago los quites para poder escucharlo, por lo menos escucharlo, y tengo a la par mi libreta, mi lápiz, por cualquier texto que él diga, luego voy, lo apunto, pongo la referencia que él está dando, para que cuando yo llegue del trabajo, mire, me pongo a repasarlo. A rumiarlo, es la palabra. Perdón porque soy un poquito, sabemos que perdonen mis amados, soy un poquito feo, ¿no? Pero sí es que la verdad tenemos que, lo digo con mucho respeto, rumiar la palabra. O sea, uy. Te empiezas a enamorar de la palabra del Señor, hermanos. Ay, no, es algo que vives de una manera sorprendentemente. A lo mejor alguien que está empezando en los caminos, pues ha de decir, ay, para mí es aburrido, y que aquí, que... No, el tiempo que estamos viviendo ya es un tiempo crucial, a donde debemos estar con nuestros ojos bien abiertos, porque dice la palabra claramente que en los últimos tiempos vendrán vientos de doctrinas. ¿Y cuánto no se escucha en las redes sociales? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Usted sabe, hermano, que todos entendemos lo que es el velo. Bueno, espero, los que me estén escuchando, que saben que el velo es doctrina, está en la palabra. Pero algunos hasta lo hacen con una forma de burla y dicen, mujeres que se ponen ese trapo. Y uno, como ya está enseñado en la palabra, uno ya entendió lo que es el velo. Mejor lo que uno no debe hacer es mirar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque, hermanos, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que entender de que el tiempo ya está cerca y que se van a levantar muchos y en decir, refutar lo que es la doctrina, la palabra que está escrita, la palabra profética más segura, a la cual debemos poner atención. Amén. Amados, pues se llegó la hora de despedirnos, no quisiéramos irnos porque la verdad que se ponen ricos los temas, pero también entendemos que ustedes, los que están detrás de estas cámaras, tienen actividades también que hacer. Nosotros humildemente les agradecemos a cada uno de ustedes que se conecta cada miércoles para escuchar Tiempos de Espigar con la Iglesia de Cristo Renuevo Misterioso de Benecer en la ciudad de Hillsboro, Oregon. Este es nuestro programa que tenemos Tiempo de Espigar, porque es un momento donde desglosamos un poquito más las prédicas que Dios nos regala para poder entender un poquito más lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Así que, mis amados, ahí síganos en las redes sociales. Estamos en TikTok, _Renuevo Benecer, y también estamos en Instagram por Renuevo Benecer también, y también aquí en Facebook, usted lo conoce. También estamos en YouTube por el Renuevo Benecer Hillsboro. Búsquenos ahí, suscríbase. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta tarde en nuestro programa Discipulado Tiempo de Espigar. Les hacemos una invitación. Perdónenme que no lo puse aquí, se me olvidó. Andamos en unas cosas. Tendremos nuestro aniversario, julio del 10, 11, 12 y 13. 4 días. Julio del mes de julio, días 10, jueves 11, 12 y 13. Terminamos el día domingo cerrándolo. Les invitamos, si usted no tiene un lugar donde ir, visítenos, será bien recibido, lo estaremos esperando. Si usted ya tiene un lugar, hermano, vaya a su congregación, congréguese gozosamente, disfrute de ese maná del cielo que es la palabra, la alabanza. Gócese cada vez que usted vaya al culto, gócese, mi amado, disfrute. Amén. Entonces, hermana María, nos despedimos, por favor. Amén.
Qué bueno que mencionabas eso, porque son 4 días de sumergimiento en el Espíritu, amén. Va a ser para la gloria de nuestro Dios, tiempos bonitos y de mucha bendición. Así que damos gracias al Señor por todos aquellos que se conectaron, y nada más queda recalcar, si usted tiene peticiones de oración, quisiera hacer hincapié en esto, mande sus peticiones, amados, que nosotros las escribimos y las llevamos delante del Señor. Es hermoso cuando alguien pueda llevar estas peticiones y que podamos estar orando unos por otros. Así que si quieren mandarlas por vía texto, el número de teléfono es el 971-330-8787. Lo vuelvo a repetir, 971-330-8787. Será de mucha bendición, hermanos, el poder recibir sus peticiones. Amén. Saber de ustedes también. Así es, así es. Así que vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias, Señor, una vez más, porque has permitido, Padre, que podamos llevar esta palabra. Hermoso es, Señor, que tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Aquel buen pastor, Señor amado, que aconseja, que exhorta, Señor amado, que instruye, que edifica, Padre, nuestras vidas, Señor, y todo para la gloria de tu bendito nombre, Señor, porque tu palabra dice que todos seremos enseñados por ti, Padre. Señor, agradecemos, Señor, que hayas abierto nuestra mente y que la sigues abriendo, y que nuestro entendimiento, Padre, lleve, Señor, mucho fruto, Padre, para que esta palabra traiga ese propósito para lo cual ha sido enviada. Señor, agradecidos estamos, Señor, de tu palabra. Es verdaderamente más precioso, Señor, más precioso que el oro. Te agradezco, Señor, porque esta palabra ha venido, Padre, a nuestras vidas a tiempo, Padre. Gracias. Bendice a mis hermanos que estuvieron escuchando, que sea, Señor, edificado, Señor, con esta palabra, y que sus vidas, Padre, tomen, Señor, un giro, Padre, positivo hacia todo lo que tú quieres para sus vidas. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Nos bendecimos, mis amados. Pasen usted buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde usted nos mire. Un abrazo fraterno de los pastores David y María García de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterioso de Vencer, en la ciudad de Hillsboro. Así que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, y nos vemos en una próxima transmisión, si Dios así lo quiere, que sería el día viernes a las 7. Feliz tarde, mis amados. Dios me los bendiga.